Tecnologías empresariales, accesibles y sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro. Comienza una nueva temporada en Más allá de la innovación y también lo hace en una de sus secciones más interesantes, como es Tecnologías empresariales, accesibles y sociales, presentado y dirigido por Juan Carlos Ramiro. En el capítulo de hoy tendremos el placer de recibir a Marlon Molina. Marlon Molina es ingeniero informático. Actualmente es Certification Officer en Computer World University, en donde lidera la certificación Business IT, un programa de formación y certificación de tecnología para no tecnólogos. También es el director del Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas, de la Organización de Estados Americanos, desde donde ayuda con conocimiento a diputados y senadores del continente americano para mejorar la ciberseguridad de los ciudadanos. Recibimos ya en este nuevo capítulo de la nueva temporada de Tecnologías Empresariales, Accesibles y Sociales a su conductor Juan Carlos Ramiro y a Marlon Molina. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Paco. Espero que esta sección sea lo suficientemente atractiva como para que todos podamos aprender, que seguro que lo va a ser. Y vamos, aunque ya hemos hablado antes en la introducción del invitado, vamos a saludar a Marlon Molina, especial invitado hoy de esta sección de Más allá de la innovación que dirige y presenta Juan Carlos. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y agradecido también por haberme invitado. Pues todo tuyo, Juan Carlos. Iniciamos el diálogo con Marlon, que a buen seguro va a ser muy interesante. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Marlon. Es un verdadero lujo tener, y lo digo de corazón. Estamos viviendo una situación donde nos hemos encontrado con términos, con situaciones, con ámbitos que oíamos en los medios de comunicación de vez en cuando, que nos sonaban casi de ciencia ficción, totalmente lejanos, pero que ahora nos los encontramos en nuestro día a día, ¿no? Creo que hay muy poquitas personas, muy poquitos profesionales mejor que tú para hablar sobre el tema que vamos no a debatir, sino a poner sobre la mesa. Todos hemos oído hablar ya de ciberseguridad, de ciberdelitos íntimamente ligados a la ciberseguridad, términos que antes nos parecían exclusivos de los profesionales informáticos, casi medio locos, dicho coloquialmente, pero que ahora ya no nos resultan extraños. Pero lo seguimos desconociendo en esencia. Marlon, ¿nos puedes hablar o poner un poco en antecedentes de en qué consiste eso de la ciberseguridad? Claro, Juan Carlos, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Pues yo te diría que tal como dices, tienes toda la razón. Ahora se habla mucho de ciberseguridad. Creo que todos hemos aprendido, dado que estamos conectados, a tenerlo en cuenta, aunque no entendamos del todo, ¿no?, lo que tenemos que hacer específicamente. Antes de definir ciberseguridad, ¿qué tal si definimos seguridad? Una cosa que cuando le pedimos a cualquier persona, ¿no?, cualquier ciudadano, cualquier persona de a pie que diga qué es seguridad o preguntarle si está seguro, pues lo que va a decir es que es una relación de confianza, ¿no? Es una sensación de que no va a sufrir ningún daño, que no va a sufrir ningún ataque. O sea, imaginémonos que estamos dando un paseíto por la Gran Vía de Madrid y yo diría que en términos generales nos sentiríamos seguros. Claro, si estamos de día, pero seguramente si estás dando el paseo a las 3 de la mañana, quizás la sensación pueda cambiar, ¿no? Y de hecho, el cómo das ese paseo también cambia porque te pones alerta, estás mucho más preparado y perceptivo, ¿no?, a todo lo que esté ocurriendo ahí. Si cambiamos ahora y añadimos la parte ciber,
lo que estamos haciendo es pasándolo a la parte de tecnología, ¿vale? Estamos hablando de la parte de Internet principalmente, porque hoy la verdad que para la mayoría del ciudadano tecnología es Internet, es la conexión a Internet. Y entonces ahora hablamos de esa sensación, de el cómo te sientes y si es real, evidentemente, pero en el mundo cibernético, o sea, en Internet. Y ahí yo creo que tenemos bastante que decir, o sea, el cómo te sientes de que no te estén atacando con el móvil, con el teléfono, con el ordenador, que no te estén espiando, ¿sí? Que no estés perdiendo los datos, por ejemplo, y todas las mismas sensaciones que normalmente tendrías regresando al ejemplo de la Gran Vía, ¿sí? Cuando estás dando un paseo, ¿no? Entonces, esta vez cuando estamos conectados. Esa sería una forma, digamos, de entender qué es la ciberseguridad y de qué estamos hablando con ciberseguridad. Antes, cuando oíamos el término de ciberseguridad, que nos sonaba ciencia ficción a los ciudadanos de calle, pensábamos que estaba vinculado al mundo profesional exclusivamente, ¿no? En todo caso, a las finanzas, a la empresa tecnológica avanzada, pero hoy en día estamos en un mundo interconectado. Cualquier ciudadano ya va con su teléfono por la calle, su teléfono inteligente, tiene su ordenador. Ahora se está produciendo una explosión del teletrabajo, de la educación online, y lo que tú nos has explicado de la ciberseguridad ya no afecta al profesional, afecta al ciudadano directamente. ¿Piensas que el ciudadano es consciente realmente de la situación que se está produciendo y el riesgo al que está sometido? Claro, bueno, has dicho dos cosas muy buenas. Vamos a plantearla, primero, la parte de empresa, tienes razón, cuando evolucionaba y empezaban a hacerse conexiones a Internet, pues eran las empresas las que se conectaban y de hecho las empresas más interesantes que se conectaban desde el punto de vista de un ataque, pues eran las financieras, ¿sí? Que tenían algo que se les podía, digamos, robar, ¿no? Porque son los que guardan el dinero. Y se imaginaba, y además esto también por el cine, ya sabes que el cine Hollywood nos pone muchas imágenes en la cabeza y te imaginabas a este hacker, que además el término hacker mal empleado siempre estuvo a la par del ciberatacante. Entonces te imaginabas a este ciberatacante en un Zulu, ¿no? En un sótano con una pizza rancia atacando a empresas, ¿no? Y quizás en los inicios y en los orígenes era así. Lo que pasa es que realmente todos tenemos algo que nos pueden robar y esas son las cosas que efectivamente, ahora pasando a la segunda parte de tu pregunta, deberíamos ser conscientes, ¿no? Yo diría que en general, en muy general, el ciudadano no es consciente, ¿vale? Y muchos te diría que no saben porque no entienden el valor del dato, ¿no? No entienden además cómo se puede utilizar. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen, yo no tengo nada que me puedan robar, ¿sabes? No hay nada que a alguien le pueda interesar de mí, porque ya sea por el trabajo que tiene, por el perfil bajo que él entiende que tiene en su barrio, etcétera. Pero tiene cosas muy útiles para los ciberatacantes y sus datos, todos los datos de todas las personas son útiles, ¿no? Si yo puedo de alguna forma manipularle para que vote por un partido político, pues ya he conseguido un valor que ese ciudadano tiene, que tenemos todos y que vale exactamente igual, vale lo mismo el dueño de la mayor empresa de España que su voto, ¿no? Que el de cualquier otro ciudadano, con lo cual he hecho un robo ahí y sería buenísimo. O si le puedo influenciar para que compre algo, para que se mueva hacia alguna zona, eso ya es información. Si puedo robarle información de sus costumbres. El otro día también hablando con alguien y hablábamos de estas bombillas que se le llaman smart porque las puedes encender y apagar con el móvil y decía, bueno, pero es que ¿qué más da que la señal esté yendo hasta una empresa china y que la empresa china la tenga ahí? O sea, yo no veo ningún problema. Y entonces le digo, bueno, prepárate porque te voy a hacer una lista, ¿no? Porque solo el hecho de cada vez que enciendes la bombilla y estás contando tus costumbres, si por ejemplo la enciendes en la noche 3 veces, acabas de decir, incluso dar pistas de alguna enfermedad que podrías tener o de alguna tipo de costumbre que podrías tener, el hecho de decir cuánto tiempo estás en una habitación, cuánto en otra, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a sumar y toda esa información es valiosa. Entonces, respondiendo, creo que el ciudadano no es consciente del valor de sus datos y esa es la razón por la que los da tan fácilmente
fomenta y permite ataques tan fácilmente, pero es una tarea que creo que tenemos que hacer entre todos y los que sabemos de ciberseguridad y nos dedicamos a proteger, pero también todos los que tenéis la capacidad de divulgar y de llegar a un público como es tu caso. Para mí hay dos ámbitos especialmente importantes en este campo, Marlon. Igual estoy equivocado, pero creo que son dos ámbitos importantes. Por un lado, sabemos que vivimos en una sociedad completamente diversa, con capacidades funcionales muy distintas y muy heterogéneas. En Europa, por ejemplo, estamos yendo a una población envejecida de manera alarmante, donde se van perdiendo determinadas capacidades funcionales y todos las vamos a tener. Entonces, en este programa, en este podcast que hablamos de tecnologías empresariales, accesibles y sociales, los términos accesibles y sociales son muy importantes para vincularlos y para hablar sobre ellos en cualquier ámbito. Hoy en día, para garantizar la seguridad del ciudadano y el acceso a los servicios, tanto públicos como privados, se están poniendo en marcha cada vez más servicios de autentificación, de control, de verificación, que no siempre son accesibles para muchísimas personas. ¿Tú crees que aquí son dos preguntas vinculadas? ¿Crees que quien pone a disposición de los ciudadanos estos servicios es consciente de la necesidad de hacerlos accesibles y usables? Y por otro lado, el ciudadano tiene el conocimiento de la importancia de utilizar adecuadamente esto y no saltárselos a la torera, a la ligera, por así decirlo. Bueno, la verdad que con estas dos preguntas podríamos tener, creo que un programa dedicado a cada una de ellas, Juan Carlos. Vamos a pensar primero en la parte comercial. Piensa en un barrio, ¿no? Alguien que tiene una tienda. Entonces, esa persona, el tendero, empieza a crear servicios, pues, para la mayoría que pueda entender, ¿no? Es bastante difícil crear servicios muy dedicados a una minoría, pero conforme va ampliando y va creando una red, y ahora ya lo tiene la ciudad y luego el país, y hoy en un mundo globalizado, pues es evidente que creamos cosas para la gran mayoría, ¿no? El gran consumidor. Ahora, ¿quién es una mayoría para alguien que vende un producto? Pues es aquel que le compra, ¿no? Normalmente cuando empezamos a vender, empezamos a crear perfiles de nuestros clientes para saber quiénes son los que me están comprando y quiénes son los que están consumiendo. Desde esa perspectiva, yo te diría que es muy importante, y aquí enlazaría con la segunda parte, que también aquellos que requieren de accesibilidad, pues se acerquen a estas tecnologías, las prueban, las usen, las demanden, le abran, por ejemplo, consultas en las webs del fabricante, de manera que diga, oye, ¿cómo puedo utilizar esto desde una perspectiva X o Y, ¿no? Que tiene que conlleva la accesibilidad, porque de esa forma, entonces, el fabricante evidentemente empieza a moldear, empieza a crear, empieza a proponer. Pero yo creo que no necesariamente voy a decir lamentablemente, pero desde el inicio cuesta mucho que construya pensando en la accesibilidad. Yo creo que es bastante difícil, principalmente por esa razón, ¿no? Porque normalmente quienes empiezan a demandar, pues no demandan la accesibilidad. Ahora, completando la segunda parte de la conciencia y la razón, yo creo que deberíamos hacerlo porque también en un mundo globalizado, ahora que podemos venderle al planeta entero, pues hay todo tipo de personas. O sea, yo diría que según he entendido tu propia definición muchas veces, el hecho de que una persona, por ejemplo, tenga que comunicarse con lenguaje de signos, porque no se puede comunicar como estamos hablando tú y yo en este momento, pues es una barrera, pero sería la misma barrera si tú hablaras alemán, porque yo no entiendo nada del alemán y no hablo alemán, ¿no? Entonces, al final, tenemos que encontrar soluciones de accesibilidad para poder hablar con una persona en otro idioma. Entonces, al final del día, puede ser alemán o puede ser el lenguaje de signos, por ejemplo, ¿no? O encontramos formas de vernos que no teníamos en otros entornos, en otras condiciones, y bueno, en la misma situación tenemos que buscar medios y tenemos que empezar a construir la accesibilidad. Yo creo que es muy importante, Juan Carlos, y esto te lo he
escuchado a ti, ¿no? Las personas que tienen algún requisito y necesidad de accesibilidad, es muy importante que se acerquen a los productos, a los fabricantes, que utilicen tecnología, y que de esa forma hagan preguntas e incluso les abran los ojos, porque muchas veces el caso está en que no lo tienes presente, pues porque es una necesidad que tú mismo cuando estás construyendo algo, pues no tienes. La accesibilidad tecnológica y en el campo está muy ligado, Marlon, con la ciberseguridad. La actual situación de pandemia provocada por el COVID-19, yo creo que ha abierto una explosión a la conectividad del ciudadano normal, que antes prácticamente únicamente la realizaba a través de su teléfono móvil y con dos aplicaciones, el WhatsApp y el teléfono para llamar y poco más, ¿no? Pero ahora yo he detectado 4 ámbitos especialmente sensibles que afectan directamente al ciudadano. Por un lado, el teletrabajo, que creo que es evidente que ha habido una explosión por la necesidad de la situación enorme. Por otro lado, la educación online, que aquí en España es especialmente preocupante porque tampoco estamos acostumbrados y estamos años luz de otros países. Un tercer campo, sin duda, es la administración electrónica, en nuestra relación sobre todo con los servicios sanitarios. Ahora tienes que pedir cita a través de la aplicación, del teléfono, necesariamente de manera telemática. Y un cuarto ámbito, sin duda, es el ocio, que parece un sector relativamente secundario, intrascendente, pero que el confinamiento ha hecho que durante muchas horas muchos ciudadanos entren en plataformas, en sistemas de videojuegos, se conecten y tal. Y yo creo que el ciudadano, por un lado, los profesionales no son conscientes o no tienen el conocimiento para enseñar a los que están detrás, a los estudiantes, a sus propios empleados y tal, de la importancia de establecer medidas de seguridad. Y por otro lado, el ciudadano y el estudiante y la persona mayor tampoco es consciente que tiene que tener un antivirus, un cortafuegos y determinadas medidas para que la puerta que de manera masiva está abriendo a la sociedad permita que siga siendo relativamente segura. Pues estoy muy de acuerdo contigo. Mira, cuando empezó la pandemia, varias empresas de recursos humanos me contactaron para que diera charlas, webinars y digamos que cursos rápidos, podríamos llamarlo, para las personas en el campo de la ciberseguridad y relacionadas, por ejemplo, con el teletrabajo. Y una sorpresa que se llevaron todas, y de hecho me siguieron invitando, yo creo que en ese sentido, es porque mucho de la ciberseguridad no es ciber, ¿vale? O sea, no es técnico, quiero decir, tenemos esa sensación también, creo que es una cosa que tenemos que empezar a vender diferente, de que pues se trata de tener mucha seguridad y otra vez, ¿no? Como se ve en la televisión, las personas haciendo cosas en el ordenador para la ciberseguridad. Y no lo es. Y yo creo que en los campos que has mencionado es muy similar. Mira, uno de los consejos, por ejemplo, que les daba es presta atención al sitio donde estás y donde te vas a conectar en una reunión, porque vas a abrir la cámara. Eso es el equivalente de que me dejes entrar a tu casa y yo voy a ver lo que hay alrededor. ¿Vale? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que tú eres, por ejemplo, muy fan de un equipo de fútbol y tienes, sabes, detrás el fondo están las bufandas, están todas las insignias necesarias de ese equipo, etcétera. Entonces, me acabas de decir con qué tipo de información te debo atacar. ¿Vale? El tipo de correos que tengo que enviarte para poder atacarte, e incluso puedo empezar a intuir muchas cosas como las claves de seguridad y cosas así con lo que me acabas de enseñar en el fondo que tienes en tu casa. Y luego, por ejemplo, el cómo utilizas el ordenador, las cosas para las que viajas, o sea, aunque el ordenador mismo me puede permitir tener el ocio integrado, me puede tener permitido la firma electrónica, me puede permitir trabajar, etcétera. Es muy importante que divida, que haga perfiles separados, sabes, que tenga cosas que son muy simples, de manera que los mismas cookies, las mismas aplicaciones no se sobrepongan una sobre la otra. Y muchas de estas cosas, insisto, no se trata de saber mucho de tecnología, se trata de entender el valor
valor que tiene los datos para cada persona. Pero sí te diré, Juan Carlos, por el otro lado, que muchos de mis colegas muchas veces, digamos, tienen razón en cada medida que se pone, pero esas medidas muchas veces van en el contrario. Déjame que me explique. Por ejemplo, yo creo que todos hemos sufrido esta política de seguridad que nos ponen de cambiar la contraseña en la empresa, ¿no? Cuando te conectas a la red de la compañía. Y entonces te ponen cosas como tiene que ser al menos de 12 caracteres, tienes que poner mayúsculas, minúsculas, tienes que utilizar símbolos, tienes que cambiarlo cada 2 semanas y no puedes utilizar la que tenías antes y vamos, o sea, un estrés absoluto, ¿no? De contraseña. Técnicamente tienen razón al 100%. O sea, es una contraseña más segura. Pero el problema es que como nadie se va a acordar de una contraseña de ese estilo, la única alternativa es apuntarla. Entonces, lo que acabas de conseguir es que sea muy frágil esa contraseña, ¿no? Y entonces ahora realmente cualquier persona puede tener acceso a tus datos. La semana pasada justo mi hija mayor volvía de la universidad y me dijo, mira, venía en el autobús y una persona tenía todas las contraseñas ahí en el móvil, o sea, pegadas en un papelito y estaba accediendo al banco además y entonces por eso veía que eran las contraseñas y lo hacía ahí en directo, ¿no? Y otro colega pegaba una imagen de una agenda que vio en una librería en la que la primera página decía usuarios, siguiente columna, contraseñas, sí, y las páginas web para acceder, porque como nos hemos llenado de tecnología y tenemos que ir a tantos sitios, yo creo que tú lo has resumido muy bien con el teletrabajo, con la educación, la administración y el ocio. Entonces ahora tenemos que tener usuarios y contraseñas, pues mira qué buena idea, vamos a ponerlo en una agenda y vamos a tenerlo en la primera página, ¿sabes? En una columna los usuarios, en otra columna el password. Entonces, si te das cuenta, eso no es tecnología, eso no va por la vía de la tecnología, eso va por una vía que quizás un amigo mío diría sentido común, pero al final del día es protegerte de la forma cotidiana, ¿no? De como siempre lo hacemos de forma natural. Hay tecnologías que no son emergentes. Yo tengo un buen amigo que cuando oye la palabra nuevas tecnologías, dice, nuevas tecnologías realmente no existen. Como alguien no descubra algo realmente nuevo, es la evolución de las propias tecnologías. Bueno, hay sectores que para la accesibilidad a todos los servicios de múltiples personas van a resultar fantásticas, seguro. De todo aquello que no requiera el uso o la interacción manual, por así decirlo, con el producto, como puede ser la biometría, reconocimiento facial, sistemas avanzados de inteligencia artificial. Imagínate, por ejemplo, para mí, que soy usuario de silla de ruedas, o para una persona ciega, el sistema de reconocimiento a través del iris o de biometría, lo que puede suponer para acceder a un cajero, por ejemplo, a la autentificación para su curso online en la universidad, etcétera, ¿no? Pero que esto supongo que tendrá también riesgos, Marlon. ¿De qué riesgos detectas o conoces que puedan acarrear estas nuevas formas de acceder? Que son accesibles para muchas personas, pero seguro que tienen riesgos también. Claro, bueno, te diré que el riesgo es previo. ¿Vale? El riesgo es previo a esto. Por ejemplo, el reconocimiento facial está fenomenal, es muy rápido, es estupendo. Por ejemplo, también el cómo hablas, el cómo te desenvuelves. Sin embargo, ¿por qué me refiero que es previo? Hay 2 países que son muy listos en cuanto a tecnología, que son China y Rusia. Y para poner un ejemplo, Rusia fue el sponsor de una aplicación que se llama FaceApp, ¿vale? Que no sé si la recordáis, pero era una aplicación que pones tu cara y entonces te mide la cara y entonces te hace envejecimiento, te la transforma, te hace morfismo, cosas de esas, y es muy divertido porque genera imágenes preciosas y de esa forma le das absolutamente toda la biometría, de tu rostro a alguien que no la va a usar de la forma adecuada. Y entonces, básicamente nos acabamos de cargar toda la parte de cómo podríamos utilizar nuestra cara para registrarnos. La otra es TikTok, que esta viene del gobierno chino y que además es noticia durante este mes porque están tratando de, no sé si lavarle la cara o
o tratar de hacer que sea negocio desde Estados Unidos, porque es una de las cosas que el gobierno de Donald Trump estaba buscando prohibir, porque entonces ahora ya esta aplicación lo hace fenomenal, es muy divertido también el hecho de que te pones a bailar enfrente de esto y tal, le das mucha voz, le das mucho sonido, le das movimientos tuyos y ahora voy recolectando biometría también, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay que prestar atención al momento en que entregas los datos y cómo entregas los datos. Entonces, cuando tú decías, bueno, puede traer riesgos también y tiene cosas que puede complicar, pues efectivamente. Lo que hemos encontrado y lo que se está utilizando hoy y vamos a tener que empezar a trabajar es en tener dos métodos de autentificación. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, imagínate que puede ser efectivamente tu rostro, que te haga reconocimiento facial, que es como lo llamamos, y aunque FaceApp tuviese esto, tú tienes una segunda clave de autentificación para poder entrar a una aplicación como tal, y es tu móvil, por ejemplo. Dices, bueno, yo voy a autorizar, tanto mi móvil como voy a autorizar un portátil que tengo, que son los dos dispositivos desde los que yo accedo. Entonces, además de el reconocimiento facial, tu móvil y tu dispositivo. De esa forma, si alguien tiene suficiente tecnología y te ha robado la biometría de tu cara, de tu cabeza, y la pretendía utilizar, pues no va a poder acceder a menos que adicionalmente lo haga desde tu PC Entonces, esos son elementos a los que hemos tenido que tenemos que recurrir o estamos llegando en este momento. Entonces, todo tiene cosas positivas, el facilitar algo y lo segundo, siempre hay alguien muy listo que crea algo que incluso es ocio. Mira que hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Pero te he dado 2 ejemplos de aplicaciones de ocio que la gente se divierte muchísimo, que crea cosas que son muy divertidas y fíjate lo que consiguen al final, ¿no? Entonces, hay que combinarlo con un segundo, como por ejemplo, autorizar un dispositivo. ¿Tú crees que eso sabes que la riqueza, el beneficio económico, yo utilizo mucho el beneficio económico, beneficio social. En el caso de las administraciones públicas no están para ganar dinero, pero sí para ser eficientes, evidentemente. Y en el mundo privado la eficiencia significa beneficio económico, claramente. Pero, ¿tú crees que pueden ir de la mano perfectamente la accesibilidad y la seguridad sin ningún problema? Porque el poner a disposición del ciudadano 2 servicios de autentificación, como tú has mencionado, Marlon, que sean accesibles para el ciudadano, es decir, que lo pueda utilizar, es eficiencia, tanto en el mundo privado y en el mundo la accesibilidad es completamente compatible con la seguridad, entiendo. Absolutamente. Mira, cuando te daba el ejemplo de la contraseña difícil, justamente si no la hago accesible, porque piensa que una contraseña difícil como la que había mencionado es difícil para todos. O sea, ya eso es no accesible, ¿sabes? Para el 100% de los humanos y entonces con eso lo hace más difícil. Yo tengo que hacer fácil la seguridad. Esto es algo que es requisito, ¿no? Entonces, cuando también mencionabas, por ejemplo, la administración electrónica, el certificado electrónico es muy complicado, es muy difícil. La forma de trabajarlo hay que simplificarlo. Y al simplificarlo, aunque cualquiera diría, no, pero lo hago más vulnerable, se equivoca. Realmente sería más seguro porque más personas podrían utilizarlo correctamente, ¿vale? Yo presencio, o sea, lo he visto y hablo de primera mano, como se suele decir, personas enviándole los certificados a sus gestores, a una empresa que necesita para que le hagan cualquier trámite porque no consiguen instalarlos en sus PCs, porque no consiguen configurarlos. Y entonces ahora, cuando empiezo a enviarlo por correo electrónico, ya me dirás la seguridad que tiene y ya me dirás el interés que tiene un gestor de un servicio puntual en un momento puntual de poner seguridad a ese certificado y a esa clave que alguien le ha enviado, ¿no? Entonces, lo que acabamos de hacer es bajarlo, pero luego me gustaría decir otra dimensión, Juan Carlos, si me lo permites, y es la parte que tiene que jugar la administración en la seguridad.
tal como tú has dicho, no tenemos que hacernos expertos en ciberseguridad todos los ciudadanos. Yo creo, honestamente, que la administración tiene que jugar un papel más protagonista, pero muchísimo más protagonista. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, volvemos al término seguridad nada más sin ciber, ¿sí? Entras a un restaurante, por ejemplo, ¿sabes? Vas caminando por una calle, tienes hambre, ves un restaurante que tiene, como solemos decir, buena pinta, ¿no? O sea, un menú ahí que oye, me apetece. Entras al restaurante, te sientas, comes, pagas y te marchas, pero no entras al restaurante y dices, mire, enséñeme dónde está el certificado de que le han auditado en sanidad, enséñeme dónde tiene un certificado de una auditoría de un tercero que quiero ver. Perdone, pero tengo que entrar a la cocina y hacer una inspección y aquí traigo mi kit, además para poder sacar pruebas y cosas de esas, ¿no? Y no pongo a todos los empleados en cola y digo, a ver, todo el mundo con sus identificaciones y quiero saber que están pagando la seguridad social, etcétera, etcétera. No hago nada de eso porque pago impuestos para muchas cosas, pero una de ellas es para que hayan herramientas de la administración que de forma continuada estén haciendo auditorías a un sitio y yo me sienta, recuerdas cuando empezamos con la definición, me sienta seguro, tenga confianza y tenga esa sensación de que puedo entrar y comer aquí sin intoxicarme o que no estoy colaborando con una tapadera de otra cosa, ¿no? Bueno, si lo llevamos al mundo ciber, eso los gobiernos no lo están haciendo, pero no lo está haciendo nadie, no lo hace el gobierno local, no lo hace el gobierno país, ni siquiera lo hace la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido el poco acierto, se me ocurren otras palabras, pero no las vamos a dejar grabadas, pero el poco acierto de decir que el ciudadano tiene que enfrentarse a cada web que haya en el planeta y que alguna vez vaya a visitar y que se entienda con el dueño de esa web. Y por ejemplo, cada vez que vamos a una web te levantan un mensaje que dice, no, tu seguridad nos importa. Dice, no, realmente no. Lo que pasa es que están cumpliendo con ese requisito que le ha puesto la Unión Europea. Y entonces, yo tengo que, como ciudadano, bregar directamente con cada una de las webs. Este es un ejemplo, ¿no? Y lo mismo con las aplicaciones, etcétera. Tienen que hacer algo, la administración tiene que involucrarse ahí y tiene que pedir que confluyan una cantidad de requisitos. Regreso al restaurante. El dueño del restaurante no puede ir a abrir un restaurante en Bélgica y decir, oiga, que yo tengo un permiso en Madrid, por ejemplo, si él estaba en Madrid o estaba en Málaga, ¿no? Dice, no, yo tengo un permiso en Málaga de operar, entonces voy a abrir en Bruselas. No, tiene que cumplir con las reglas de Bruselas. Pues bueno, mira, yo creo que de la misma forma tendría que pasar. El tema de que pongamos ciber no es una excusa para decir ahora yo estoy por encima de la ley o el ciudadano tiene que saber de todo, ¿no? Respecto de la tecnología. Eso es también accesibilidad. Me alegro que hayas sacado este comentario, Marlon, y esta explicación, porque tu preocupación por la seguridad ciudadana y por la protección del ciudadano, de la persona como tal, te ha llevado a poner en marcha un proyecto que considero importantísimo, ¿no? En los parlamentos de las Américas, con el laboratorio de ciberseguridad que tú diriges. Y el proyecto es algo así como definir un catálogo de principios rectores para la seguridad ciudadana. Y yo soy consciente, porque me lo has contado, de que has incluido también entre uno de los principios la accesibilidad y la usabilidad. Pero ¿nos puedes contar en qué consiste este proyecto que has puesto en marcha y que creo fundamental y esencial? Pues muchísimas gracias. En realidad no lo he puesto en marcha yo. El laboratorio es de la Organización de Estados Americanos, que es como el equivalente de la Unión Europea en el continente americano, ¿no? Lo que han hecho es invitarme a dirigirlo, a proponer las ideas que vamos a llevar y efectivamente ahí lo dirijo. Y me hace muchísima ilusión porque una de las cosas que estamos haciendo es justo lo que dice los principios rectores, que un principio se llamaba manifiesto, ¿no? Pero parece que la palabra se ha desgastado un poco y entonces le vamos a llamar principios rectores. Parte de la intención que busca o el objetivo que busca es que exista una cantidad de principios para proteger al ciudadano que tomen en cuenta los que crean leyes, que son tanto diputados como senadores y también algunos otros grupos, al momento de crear una ley, pues que tomen en cuenta estos principios, ¿no? Y si fuera posible, imagínate tenerlos en
hacen una tablita y entonces cuando se propone alguna ley que tiene que ver también con la tecnología y con Internet, entonces le pudieran poner marcas de decir, ok, lo cumplo. No necesariamente todos, ¿no? Estamos trabajando principalmente en 20, no necesariamente todos, pero que cumplan la mayoría, porque lo que ha estado ocurriendo, y dado que ponía el ejemplo de la Unión Europea, cuando escriben estas reglas, primero, tienen un desconocimiento absoluto de cómo funciona la tecnología, desconocen cómo funciona el uso de la tecnología, desconocen la ciberseguridad y sencillamente lanzan, y honestamente yo creo que lo hacen con su mayor intención, no creo que sea porque no se les ocurría qué hacer, sino que lo hacen con su mejor intención, pero no les sale bien, ¿no? Porque no tienen, creo que unos principios. Entonces, el proyecto va de darle estos principios, de formar. De hecho, después de esto tenemos una labor muy importante, no solamente en formar a los actuales diputados, sino que además vamos a mantener la formación constantemente, de manera que alguien, aunque no esté en las comisiones de ciberseguridad, pueda unirse a esta formación. Es formación además básica que te invita a saber un poquito más de la ciberseguridad, y lo vamos a mantener en los parlamentos de la mayoría de los países vamos a empezar con los hispanohablantes y vamos a mantenerlo de esta forma, y adicionalmente vamos a ir haciendo formación también a otros grupos que son, por ejemplo, las juventudes políticas, o sea, personas que luego estarán, ¿no?, la siguiente generación que luego se va a integrar. Pero otra cosa que hemos conseguido, Juan Carlos, y que la verdad me siento muy bien, muy orgulloso por esa parte, es involucrar a dos grupos más, que es la empresa privada, sí, también, o sea, especialistas de la empresa privada y de las empresas privadas y las universidades, porque de esta forma no es una cosa también otra vez política, aunque tengamos expertos y especialistas, sino que también es algo que tiene que ser de interés mutuo, porque al final tenemos que defender a los ciudadanos. Para cerrar, un ejemplo que daba en una de las reuniones que creo que asististe además, estaba sentado con una persona de un centro médico y estaba con la abogada especializada también en la parte de protección de datos, y una persona maravillosa que sabe muchísimo, y estaban redactando esos términos y condiciones que tienen que poner en la web para un servicio médico que se iba a dar. Toda la reunión giró, y no es que sean malas personas ni nada parecido, ¿vale? Pero en el cumplimiento de la ley, lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo cumplimos? Pero preocupados por proteger al ciudadano, no, en ningún momento, ¿sí? Porque la obligación es el cumplimiento de la ley, no la protección del ciudadano. Entonces, vamos a ver si podemos en 1 o 2 años ir empujando que el pensamiento vaya a la protección del ciudadano, ¿sí? Y que el cumplimiento sea la protección del ciudadano, no el cumplir con esta regla, con esta otra. ¿Tienes escrito tal cosa? Sí, lo tengo escrito, hecho, ya está. ¿Sabes? Algo que nadie va a leer, ¿no? Recuerdo cuando a Mark Zuckerberg le estaban entrevistando en el Congreso, porque con todas estas cantidades de brechas de seguridad que ha tenido, y uno de los que le entrevistaba, de los congresistas, además, le enseñaba los términos y condiciones que los había impreso, y era un tocho enorme, o sea, parecía el Quijote aquella cosa, ¿no? Y entonces le decía, ¿y tú crees que alguien se lo lee? Y Mark le respondía, no, claro que no, pero honestamente hacía la pregunta a la persona equivocada, se la tenía que haber hecho él, porque todo ese tocho o sea, esa cantidad de texto que estaba ahí era para cumplir con la ley, no para proteger al ciudadano. Entonces, lo que tenemos que hacer son mejores leyes, mejores reglamentos, ¿sí? Y la administración tiene que hacer su parte también, ¿no? Dentro de esta protección, de manera que aceptar los términos y condiciones sean 3 líneas. Que yo pueda entender perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de la labor, y bueno, sí, muy ilusionado con todo ese trabajo, y además también, como sabes, te he invitado para que puedas aportar toda la parte de accesibilidad. Creo que es parte porque es evidente, todos somos ciudadanos. Enhorabuena, Marlon, lo considero una iniciativa fantástica e importantísima. Has hablado de formación, y para no extendernos mucho más ya y ir cerrando, pero para mí una parte de la accesibilidad que muchas veces no se detecta es la comprensión, la capacidad, el hacer llegar la información al ciudadano y la formación a los profesionales que van a tener que dar la formación y la información al ciudadano de forma comprensible. El hacer llegar esa información, los catálogos, lo que tienes que firmar de forma comprensible, creo que es la base casi de toda la seguridad, y que nadie es consciente, y ahí las administraciones públicas deben tener efectivamente un papel esencial para decir,
vamos a diseñar la información de forma que absolutamente todo el mundo sea capaz de comprender y entender. Es decir, el lenguaje sencillo, que es una forma de accesibilidad a la información. Así es, yo creo que mientras más lo simplificas, mejor. Yo tengo ahí en YouTube un vídeo de cómo hacer contraseñas fuertes, seguras y que puedas recordar. Para resumirlo muy rápido, por ejemplo, si te sabes una poesía, si te sabes una canción, un estribillo de una canción que te gusta, ¿no? Y lo conviertes en una contraseña al estilo de James Bond, todo el mundo se acuerda. Yo he tenido personas que de muy avanzada edad o directivos, por ejemplo, que les costaba mucho esta parte de las contraseñas, que me han escrito, me han llamado a darme las gracias y a decir, no me puedo creer la contraseña compleja, difícil, rarísima que he hecho, que no solo me recuerdo, que la escribo facilísimo, es que no tengo ningún problema con ella. Lo que pasa es que es un arte y no digo que yo sea un artista, en esa parte me ha salido bien, pero tenemos que hacer cosas más multidisciplinarias donde también participan personas de todos los campos para que efectivamente podamos hacer las cosas sencillas, y si las hacemos sencillas para nosotros serán más seguras. Créeme que serán bastante más seguras. Es decir, usables, que es lo que... Usables, exacto. Y la última pregunta, pero no quiero despedirme sin que me aconsejes. Vale. Yo, como lo he comentado, no tengo ningún problema en decirlo, soy usuario de silla de ruedas. Para mí la tecnología es esencial, igual que para mis amigos ciegos. Yo confío mucho en tecnología que vamos a tener dentro de 2 días en nuestra casa, en la robótica, por ejemplo, en el Internet de las cosas, para manejar todo mi entorno. ¿Qué tendría que tener presente también para garantizar mi seguridad? Pues yo estoy deseando tener un robot que me ayude en muchas cosas, pero supongo que tendré que tener ciertas precauciones para decir, robot, ayúdame, pero dime cómo puedo proteger también mi seguridad y mi intimidad. Claro, bueno, de hecho todos vamos a estar trabajando con un robot al muy corto plazo. Otra vez, el cine ha hecho mucho daño y nos imaginamos todos los robots siempre metálicos, ¿vale? Los primeros robots son los llamados bots, ¿vale? Que son de software y son de estos asistentes que nos ayudan. Por ejemplo, Siri, ¿no? En el iPhone o el Google Assistant, etcétera. Esos son robots, ¿vale? Porque hacen tareas que normalmente asignaríamos a los humanos. Y después como bien dices, Juan Carlos, el Internet de las cosas. Mira si el Internet de las cosas va a crecer, que un estudio de IDC hace una proyección y compara el año 2030 con el 2020 y dice que el 2020 hay el 3% de los IoTs que habrá en el 2030, ¿vale? IoT por Internet de las cosas. Entonces, fíjate todo lo que queda por hacer, ¿no? Como bien dices, eso es tremendo. Creo que primero, de nuevo, la administración tiene que unirse, porque esa bombilla que os comentaba, cuando tú la enciendes y la apagas con el móvil, parece que es maravilloso, pero está enviando la señal hasta China a una persona una empresa que está ahí recolectando tus datos, y yo creo que eso es un error, ¿no? Entonces, debería haber reglamentación que haga que eso no salga de ahí. Y por el otro lado, también como usuarios debemos cuestionarnos cada vez que hacemos algo. Y voy a volver otra vez a mi definición de al inicio, ¿no? De la seguridad. Imagínate que ahora estás en la Gran Vía y son las 3 de la mañana. Entonces hay menos gente, hay muy poca luz, etcétera. Y tú te pones más sensible, ¿vale? Entonces yo lo que os voy a pedir a todos es que estéis más con los ojos abiertos, ¿no? Que estemos más preparados a examinar, a ver una aplicación y entonces hacer una pequeña búsqueda, pero estoy hablando más de 5 minutos, por ejemplo, antes de descargarla, e ir a ver los comentarios de la gente, ¿no? Y hacer, hacer preguntas en un navegador respecto de la ciberseguridad, a ver qué tal va esa aplicación, y no sencillamente mira qué aplicación más chula, mira lo que hace, cómo deforma la cara y te puede enseñar mayor y tal, me la descargo y tiro, ¿no? Entonces, tenemos que estar más precavidos. Entonces, en esa Gran Vía a las 3 de la mañana alguien se te acerca, yo creo que la mayoría echan a correr, ¿sabes? Te pones ahí muy prevenido, incluso aunque pudieras hacer algo, no lo haces, ¿vale? Porque es que no, porque necesitas esa sensación de seguridad. Bueno, trasladarla, por favor, a la tecnología, ¿no? Hoy en la tecnología, por ejemplo, todo el mundo hace una primera búsqueda en Google y coge la respuesta 1 y 2 y está tal vez haciendo una consulta de sanidad y la respuesta 1 y 2 las da cualquier persona que no es un médico, y ya con eso tiras y tomas decisiones. Hombre, no, ¿sabes? Revisa de dónde viene ese contenido. Insisto, no son
son más de 5 minutos. No son más de 5 minutos en echar un vistazo al uso que vas a dar de un dispositivo, pues para aprender a utilizarlo bien y para añadir un poco más de seguridad. El resto, yo creo que la administración tiene que involucrar. Pues muchísimas gracias, Marlon, porque sabes que me pasaría días enteros hablando contigo y aprendiendo. Muchísimas gracias y gracias dobles en tu caso, igual que a Paco y a Philips de OpenEx, por llevar siempre en la cabeza la accesibilidad tecnológica como parte de vuestros principios internos. Muchísimas gracias, Marlon. Para mí un placer. Un verdadero placer. Un placer, encantado. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másallaDeLaInnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.